Hola con todas y todos, nosotros somos La Oruga Disidente, los que damos voz y dejamos huellas a través de las redes sociales. Este es el primer programa llamado A Ritmo de Oruga y ustedes se preguntarán ¿qué es La Oruga Disidente? Aquí los dejamos con los expertos. Hola con todas y todos nuevamente, yo soy Vladi. Justamente La Oruga Disidente es un colectivo que ya tiene, 6 años de historia, estamos como desde el 2019, Maru ya nos va a decir un poco más de eso. Pero en sí, como el colectivo tiene, como fines también llegar a los espacios sociales, llegar, a las luchas también que se están dando dentro de la calle. Y justamente el nombre, que es, por donde vamos a comenzar todo esto, La Oruga Disidente. Era por allá en las épocas 2019, ¿sí? Cuando empezamos con todo esto. Y justamente el nombre surge, de intentar como metaforizar también las cuestiones del cambio, de lo que está sucediendo, como en nuestra realidad. Y justamente veíamos que, claro, ¿no? O sea, venimos de la sociología, los tres estudiamos sociología, justamente en la Universidad Central, que es donde surgió todo. Y claro, justamente ahí era como pensar también en el nombre, La Oruga Disidente surge de ahí, como en un momento en el cual estaba el paro, como saber también qué va a pasar luego del paro, todo eso nos llevaba a preguntarnos, ¿no? Y el nombre surge como pensando también que los procesos históricos son de larga data. Y claro, que los cambios van como poco a poco, pero lo importante es ir avanzando. Y tal cual, ahí es cuando cogemos el nombre de la oruga. A paso de oruga. Ajá. Y luego viene acá la cuestión de oruga disidente. Claro. Bien, hola con todos y todas, yo soy Mauro y como mencionaba Vladi, este nombre de La Oruga Disidente, claro, íbamos pensando en cómo la oruga hace un proceso de espacio, ¿no? Y nosotros pensábamos que así se hacen los cambios, ¿no? Muchas veces nos enseñan que las perspectivas de avanzar es de que sube gradas, alcanza metas grandes, pero nos olvidamos también cuando nosotros debemos también aprender a parar o a retroceder, pero siempre continuando. Entonces, gracias a esas posturas es que nos pusimos como la oruga. Y luego viene otro concepto importante que era el de disidente. Y en ese entonces, que éramos jóvenes prácticamente, creo que estábamos como en quinto o sexto semestre de la carrera de sociología, y estábamos en contra de varias cuestiones y sobre todo de las instituciones. De lo que estábamos más en contra era del momento del gobierno político de ese entonces, ¿ya? Y por eso, ahí es cuando sucede el paro nacional, que la oruga nace después de ese paro. Pero nosotros, la experiencia que tuvimos, al ver que se estaba jugando en juego distintos discursos generados por los medios tradicionales, es que nosotros vimos una opción en la comunicación. Y también en ese momento tienen un ligero protagonismo los medios alternativos, como fueron Wambra y Voces, y entonces también fue como un ejemplo, ¿no? De seguir, y la Gaceta del Zángano, entonces creamos contenido para contrarrestar los discursos hegemónicos o de los medios tradicionales que se estaban jugando, ¿no? Claro, porque justamente, en estos momentos veíamos, estabas en tu casa, la gente que estaba en su casa. Veía porque estuvimos fue 11, 12 días de paro nacional, 12 días de paro nacional, estuvimos ahí presentes. Y claro, llegar a casa era como que decían, ¿qué pasó? La familia te decía, ¿qué pasó? Así, porque no pasaba en los medios de comunicación masivos, ya sea Ecuavisa, Teleamazonas, etc. No pasaban, lo que estaba sucediendo dentro del paro nacional. Y claro, cuestionándonos también este tipo de acciones, es como surge la idea luego, ¿no? Claro, ya había terminado el paro, justamente luego de esto en la facultad con Mauro, que fuimos los dos quienes empezamos con todo esto, luego se une David y Cris también, que en total somos 4 las personas de la organización. Yo me uní al final, la verdad, y era como que escuchaba La Oruga Disidente y decía, ese nombre tan hippie. Pero nada, empecé a verles así como de a poquito, cómo empezaban a hacer entrevistas a los estudiantes de la Universidad Central. Eso me llamó mucho la atención porque raro es el medio de comunicación que le da voz a las personas, que no tienen cierto beneficio, cierta representación social. Por lo general el que va a pie, como sabemos decir, no somos muy vistos. Entonces me llamó mucho la atención y dije, bueno,
Tal vez no con el nombre, pero sí me gustan mucho las prácticas que empezaron a surgir ahí. Claro. Y luego también teníamos otra oposición contra la institución de la academia, que si bien nosotros éramos partícipes, pero pensábamos dónde poder hacer la práctica, ¿ya? Porque la sociología y todo el conocimiento se lo respeta. Incluso nosotros seguimos en la academia, estamos cursando maestrías y apreciamos el conocimiento. Pero nuestra duda era qué hacer con ese conocimiento y ponerlo en práctica. Y vuelvo a repetir, la comunicación fue nuestra mejor herramienta para poder construir un enfoque alterno, ¿ya? Si bien nosotros queremos expresar un discurso distinto, también estamos optando por un cambio social, ¿ya? Una nueva forma de ver el sistema, y por eso es que hacemos también el acompañamiento a luchas sociales. Que a la vez también nos permite entender la realidad en la que estamos viviendo, la verdad. Entendemos siempre este tema de la reflexión y la crítica que van muy ligados en toda lucha social que vamos acompañando. Y a partir de ahí, de esa crítica, de esa reflexión, vamos o intentamos generar alternativas. Como habrán visto, estamos en el proyecto de los mercados, que más adelante tendremos así noticias al respecto, pero eso es la Oruga Disidente. Estamos en algunos campos con respecto a qué es esto de lo social y por qué es tan importante el tema de lo social. Claro, y bueno, justamente en estos 6 años es como que hemos hecho varias actividades. Claro, en nuestros inicios, digamos, fue en redes sociales, principalmente Facebook, que fue con la primera red que empezamos. Si no me equivoco, la red se creó el 3 de noviembre del 2019, justamente, bueno, pocos días después del paro nacional. Y bueno, en esta red empezamos, como bien recuerda David, o sea, a hacer entrevistas a gente de la universidad, a compas igual que teníamos como ahí dentro de la facultad. Y es así como surge la idea también de empezar como a, digamos, a visualizar las marchas, las luchas sociales que se daban en diferentes lugares, ¿no? Claro, o sea, principalmente, digamos, estamos funcionando aquí en la ciudad de Quito, porque otra de las cuestiones también que hay que tener en cuenta es que hemos sido un proyecto 100% autogestionado. No hemos tenido, digamos, en estos 6 años como aportes económicos de instituciones o mucho menos del Estado. Y claro, ¿no? Esas son las cuestiones también que hay que recalcarlas igual, porque es un proyecto que se ha mantenido, claro, desde nuestras convicciones primero, pero también por las ganas que tenemos de generar cambios, de hacer cosas desde nuestros espacios. Y claro, también, ¿no?, con todos estos aprendizajes que hemos tenido, como bien dicen, dentro de la academia, pero también aprendizajes que hemos tenido conviviendo con la gente en las calles, en las protestas, en los plantones, incluso como ahora con el proyecto de los mercados. Entonces, este convivir también nos llena de muchos aprendizajes que vemos ahora necesario compartir. Sí, entonces así es como está también parte de los proyectos que queremos instaurar, es este formato podcast, que en un momento, igual conversando con el Vladi y con el David, queríamos iniciar con una radio, ¿no? En ese entonces, en el 2019, porque pensábamos que la radio también estratégicamente, me acuerdo que también fuimos pues, a postularnos para lo de la Casa de la Cultura, pero aprovechamos que como ya se estaba instaurando este nuevo formato, que era vía el YouTube Live, ¿no?, el YouTube y las redes sociales, entonces es una alegría hoy por hoy dar este paso hacia el medio de los podcasts. Entonces me parece bien. Y ustedes dirán también por qué al ritmo de la Oruga. Nosotros empezamos con este son de la rebelión, entendiendo de que la música siempre transmite mensajes, puede tener este aspecto de generar sensaciones, nos hace sentir temas, identidades de cierta manera también a través de la música. Al son de la rebelión creo que es el primer paso de entender cómo se va generando cierto sentido a través de lo cotidiano. Y por otro lado tenemos esto de al ritmo del Oruga, entendemos de que la calle tiene su ritmo, de que las instituciones tienen su ritmo, y ahí vamos, nosotros vamos a entender esas emociones, esos sentires, esos ritmos que hay en lo cotidiano. Y bueno, es justamente de estos proyectos que hablaremos en el siguiente segmento. Aprovecho este espacio para agradecer a Visuales desde el Caos, que nos ayuda con toda la cuestión de la cuestión audiovisual. Empezamos nuestro segundo segmento. Ahora vamos a hablar un poco de las
cosas que hemos realizado ya específicamente. Y bueno, vamos a empezar hablando de un proyecto que tuvimos, que ya lo nombró un poco David, que fue el Son de la Rebelión. El Son de la Rebelión fue una idea que surgió con otro compa, con Santi. Sí, él nos dio la idea, incluso el nombre lo puso él, del Son de la Rebelión. Y claro, digamos, este apartado iba en este caso de tomar una canción, hacer un pequeño análisis y difundirla por redes. Claro, o sea, como, por ejemplo, yo qué sé, escogíamos una canción de Víctor Jara, Te recuerdo Amanda, por ejemplo, ¿no es cierto? Y decíamos, a ver, esta canción surge en el año tal, es en el disco tal, claro, un poco de análisis, digamos, de la canción como tal. Y claro, o sea, también el contexto en el que fue escrita y lo que vemos también dentro de esta canción, o por ejemplo el baile de los que sobran también. Los sentidos que va generando, la verdad. Ahí me di cuenta, como, perdón que descorte, Vladi, me di cuenta de lo distintos que somos, los gustos musicales muy particulares que tenemos, al menos en la Oruga Disidente, y qué diré en la sociedad, así, en las urbes, en las comunidades, gustos muy, muy particulares, canciones que nos conectan. Yo me acuerdo que cuando vi el Son de la Rebelión y claro, escuchaba ciertas canciones, decía como que les falta cierto ritmo. Y decía, no creo que, por ejemplo, Santipapo, Proyecto 1 no tengan el pegue con mensajes también que te ayuden a cuestionarte o que por lo menos intenten hablar de la realidad, de la pobreza, de las migraciones, de estas notas de injusticias sociales que por lo general hoy ya tenemos ciertos artistas, pero antes buscaban las formas de hacernos llegar ese mensaje. Entonces también se puede ir bailando y también se puede ir debatiendo, ¿no? Sí, igual era interesante cómo dentro de nosotros teníamos distintos géneros para mostrar esto de la rebelión, ¿no? Porque teníamos desde el punk, teníamos la trova, teníamos el rap, teníamos la música, el rock argentino. Entonces desde distintos géneros íbamos mostrando distintas cuestiones políticas o sociales. Lo interesante es que también hay personas o amigos externos también participaron del Son de la Rebelión. No siempre, pero hubo una que otra que sí nos pedían ellos, ve, tengo esta canción y quisiera mandarle a la Son de la Rebelión. Que teníamos full peg. Claro, estuvo muy bueno y dado que fue como un proyecto que tuvo su pegue, sí, lo convertimos luego en fanzine, ¿no? Y este fue nuestro primer fanzine, ¿no? Claro, este fue el fanzine que realizamos, llamado El Son de la Rebelión. Por ahí lo difundimos un poco, claro, pero y lo que pusimos en este fanzine... La recopilación. Claro, justamente es la recopilación de lo que escribíamos y publicábamos en Facebook. Entonces aquí vemos como algunos escritos que tuvimos de las diferentes canciones que hicimos. Las inspiraciones del momento, porque por lo general era un tema de coyuntura, algún paro, no solo directamente un paro, sino algún discurso de algún funcionario o alguna injusticia social. Siempre hay una canción que intenta describir la realidad y nuestro trabajo en todo caso era buscar la canción que más se complemente con lo que está pasando. Claro, porque muchas veces también era como una cuestión coyuntural, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, recuerdo, no sé, había como una pequeña protesta dentro de la facultad en contra de alguna cuestión estudiantil. ¿Qué hacíamos? Buscábamos una canción que tenga que ver y justo, bueno, y nuevamente me acuerdo del baile de los que sobran, por ejemplo, claro, fue esa canción en ese contexto, entonces mandemos esto. O yo qué sé, se venía un plantón que refería, digamos, por ejemplo, a la lucha contra la explotación en el Yasuní. Ahí también, claro, mandábamos una canción que tenga que ver también con este tipo de temas. Entonces las temáticas estaban ahí presentes igual. Claro. Igual también fue porque dentro de nuestra etapa de la universidad, la música también nos acompañaba, ¿no? Muchas veces tú traías la guitarra y en el momento de conversar poníamos la música, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos que cantabas la canción de No necesitamos banderas de los prisioneros? Y entonces teníamos bastante la música, ¿no? Nos claro, la música sí estaba bastante y cuestionábamos también, ¿no? Entonces conversábamos mucho también sobre la música. Entonces ponerlo en escrito fue lo importante. Dale. Y a partir de eso, como que no nos quedamos solo ahí en las publicaciones, bueno, nos vino la pandemia, ¿no? Movernos en la pandemia fue muy complicado. Ustedes entenderán sus distintas realidades, a nosotros también fue como que buscamos los medios. No sé si, no quiero ser gracioso, pero lo novedoso en esto es que las políticas tampoco paraban.
teníamos un gobierno que nos estaba metiendo el alza de los precios, la educación se estaba poniendo más cara. De pronto también las instituciones educativas empezaron a querer continuar y nos olvidamos de que atrás había muertos, de que no estábamos en las condiciones materiales dignas para poder llevar a cabo tal tarea, tal trabajo. Aún así recuerdo que hubo gente, estudiantes de la central, justamente por el recorte del presupuesto de la educación 2020, que empezaron a salir poquitos con las máscaras, tomándose distancia, y estábamos ahí cubriendo. Había, me acuerdo que otros colectivos que llevaban el alcohol y empezaban como que a bañarnos en alcohol, pero era esa forma, esa ganas de intentar hacer algo, porque los políticos en serio se aprovechan de momentos muy particulares, rupturas, y a partir de ahí ellos nos mandan sus recetas neoliberales, sus proyectos ahí tutelados por los yanquis y tanta vaina, pero fueron nuestras maneras de decir o de resistir, de negociar un poco lo que se estaba haciendo. Años complejos, la verdad, pero la oruga nunca paró. Claro, y justamente, o sea, como recordando lo que pasó en esos momentos que nombras, David, que claro, ¿no? O sea, salíamos a la calle en medio de la pandemia cuando la gente todavía estaba en esto de no sabemos bien qué pasa con la pandemia. Tomaban cloro. Claro, tomaban esta cuestión del cloro. Complicado. Claro, o sea, nos porque vimos era un poco realidad. irracionales. Ajá. Entonces ahí justamente empezamos como a seguir, o sea, como salir a las movilizaciones, salir a los plantones que se daba justamente por el recorte del presupuesto a las universidades. Y claro, en esto también teníamos nuestro celular, digamos, ahora claro, tenemos una cámara nuevamente como desde una cuestión gestionada. O sea, la mayoría de fotoreportajes hacíamos al inicio a los celular. Claro, con celular. Sí. Y ahí lo publicábamos en ese mismo momento, o cuando llegamos a la casa lo subíamos al Facebook. La idea era dejar huellas, constantemente dejar huellas. Constantemente mostrábamos lo que sucedía dentro de las manifestaciones, de los plantones, o cualquier plantón, ¿no? de alguna lucha social o causa social. Recuerdo muchas veces que acompañamos cuando se iba el recorte de la educación de la Universidad Central, y nos reuníamos, o sea, íbamos tanto como estudiantes que poníamos el cuerpo, pero aparte teníamos con oruga, que íbamos a registrar el contenido y eso luego lo subíamos. Y eso podía circular y entonces se compartía, entonces llegaba a más personas. Siempre recuerdo que amigos externos o familiares me decían, oye, qué bien, me enteré que hoy hubo algo en la central o en el arbolito, y me dicen, fue porque vi tu publicación de Facebook. En ese entonces, de solo Facebook y todo. Ahora ya nos hemos renovado un poco y estamos en más redes sociales. Instagram, TikTok, YouTube también. Entonces, cada vez estamos, y esto ha permitido que se expanda más, ¿no? Y claro. Seguimos ahí. Y es eso, o sea, dentro de todo este tiempo, no solo, digamos, acá cuando fue la pandemia, sino también luego de la pandemia, cuando vino el 2022, el paro, sí, del 2022. Entonces ahí también estuvimos, o sea, este es importante, claro, para la oruga, la cuestión de las movilizaciones sociales, porque nacemos a partir de un contexto de movilización, pero nos mantenemos también, en este caso, difundiendo acerca de los plantones, de las movilizaciones, de las diferentes luchas sociales que se dan como alrededor de nuestra ciudad, de nuestro contexto, ¿no? Y claro, o sea, la movilización, digamos, ¿por qué no nos vamos a otras ciudades? Primero por la cuestión económica, porque nos encantaría, digamos, ir a cubrir justamente en el último paro. Lo que pasó en Cuenca con el agua. Exacto, sí, o lo que pasaba en los paros. O también lo de los 4 niños de las Malvinas también, entonces nos hubiese gustado como estar presentes en Guayaquil, claro, donde es justamente el lugar donde suceden los hechos, ¿no? Pero claro, o sea, digamos ahí las cuestiones económicas sí influyen mucho y claro, es una cuestión que también estamos como trabajando constantemente porque como les vuelvo a decir, somos un proyecto 100% autogestionado hasta el momento y claro, con esto también, bueno, aprovechando este espacio es justamente como también trabajar con este tipo de aportes, ¿no? Que nos puedan realizar desde diferentes espacios, incluso ya el aporte que tenemos acá, tanto como desde visuales, desde el caos y a la vez de BC Comunicación.
Y ustedes dirán, estos locos solo pasan en los paros, son vagos. Y bueno, no hay trabajo tampoco, entenderán. Pero era más allá de eso, porque la verdad es que pensamos que todo está conectado, la política, las instituciones, la vida cotidiana. Más allá de eso, nosotros buscábamos una forma de ser empáticos, porque si algo nos dijo o nos enseñó la pandemia es la apatía social. Teníamos gente muriéndose en las calles, totalmente indiferente. La muerte se nos hizo indiferente. Y es algo que la verdad duele, porque al menos los tres que conectamos con este tema, que nos gusta lo social, sociólogos, acá cada uno en sus maestrías, igual con respecto a lo social, pero la apatía y la indiferencia es muy grande. Y ahí es cuando nosotros empezamos a describir las realidades ajenas, porque hay muchas realidades ajenas que uno fácil es tildarle, como les digo, de vago, pero no sabes atrás por qué sales. Muchas veces yo salía a las calles porque lamentablemente mi mamá tenía cáncer y me acuerdo que el hospital de Eugenio Espejo no tenía medicamentos, de pronto dejó de haber para las quimioterapias y la indignación de uno es tanto y en plena pandemia, dense cuenta, entonces uno ¿qué le queda? O era trabajar, sí, de una forma media peligrosa también, o era también salir a las calles, o sea, era la forma, este escamoteo que le dicen, esta forma de intentar poder con esa incertidumbre, porque era eso. Porque muchas veces uno dice, no, es que la política, pero la política sí interfiere en nuestra vida cotidiana. Quieran o no quieran, no, pero yo sí tengo trabajo y allá el 3% del IVA. Hoy se siente, por ahí dirán, no, el tuti, pero también está acabando con las pequeñas tiendas, entonces ahí vamos. Claro, justamente son estas diferentes problemáticas de las que queremos conversar, ¿no? De las que queremos hablar, queremos también ir, no sé si analizando, pero sí, digamos, compartiendo también, porque sí es algo súper importante que no vamos ahí como las personas que pucha, cachan todo y hablar sobre otra realidad, no, sino más bien es ir, entender esas otras realidades y de ahí después difundir a partir de la voz de las personas que viven esas realidades, porque claro, no es una cuestión, digamos, que también criticamos mucho de la academia, que es una cosa de ir a estudiar, analizar ciertas realidades y yo hablo y dejo detrás a todas las personas a partir de las cuales pude decir lo que dije en mi escrito, investigación, etc. Entonces es un trabajo conjunto. Parte de esto de lo que estaban diciendo, también hubo una época de la oruga que hacíamos los paysap, ¿ya? En donde nosotros imprimíamos frases escritas por nosotros, claro, y luego íbamos a pegar en las calles, ¿no? Sí, pero justo cuando lo que dice él, cuando hubo el recorte de las medicinas, me acuerdo que habíamos pegado en la pared del Andrade Marín, en una le pegamos un paysap. Y tú dices que no está, no, sí estabas, yo estaba revisando las imágenes y decías, somos todos también escritos. No claro, pero sí está, pero era, antes pues hacíamos eso, ¿no? Pero éramos desde el anonimato, pues no asaba ni un logo del oruga para responder. Uno era la cara del oruga. Claro, esto de aparecer, eso es importante también como decirlo, ¿no? Al principio éramos anónimos al 100%, sí, no es hace como 2 años que empezó a aparecer el David, recién, y Mauro y yo y Chris también como hace un par de meses, un año será. Y si hubo personas que nos decían, ¿y quién es la oruga? Los que no nos conocían, bueno, nuestros compas sí sabían que no. Pero ahí la gente externa, los pocos que nos cachaban en ese entonces, decían, ¿y quiénes son? A ver, todo. Pero ya se iba circulando el nombre, la oruga, los oruga. Como nos decían en el paro o en el TikTok cuando teníamos más apertura, vamos oruguitas, así todo, pero no sabían aún quién era. Claro, porque solo en los en vivos, por ejemplo, que hacíamos, ya sea en Instagram, que fue la segunda red que nos creamos, y fue en el paro del 2022, creo. 2022, claro. Claro, otra vez el paro fue que motivó. Que sigue moviendo las cosas ahí. Y claro, ahí era como salir y empezar como a grabar y desde nuestras voces decir, como miren, estamos acá, el día, yo qué sé, 6º día de paro nacional en el Ecuador, explicar por qué está el paro también, decir también nuestro sentir, nuestras ideas, nuestras reflexiones acerca de lo que vemos, porque claro, o sea, no en todo momento, digamos, estamos ahí grabando, también estamos compartiendo con otras personas, ya sea de primera línea, ya sean las personas que se quedan detrás, exacto, incluso cuando se abrieron las universidades,
aguantando gas de la policía, claro, y muchas veces eso también es como mostrar ese tipo de situaciones que la gente muchas veces, digamos, no se entera y que los grandes medios de comunicación no muestran. Es por eso también que surgen medios de comunicación alternativa. Por eso, los que existen. sí les invitamos, la verdad, a dejar de reproducir estas narrativas en las cuales se habla mal de los paros, en las cuales se satanizan mucho estas prácticas. No se sabe las experiencias que hay detrás para que los lleve a las calles. Que no es que les pagan, no es que les dan dinero. Nosotros a la vez vivos, nunca nos dieron ni para... No, en los paros sí, para que las comunidades nos dan de comer. Sí, la verdad, sostienen la autogestión. Pero así que digamos que te paguen por ir a marchar, no. Bueno, son prácticas que sí lo ha hecho el Lazo, por ejemplo, cuando él estuvo en campaña. Y sí, tristemente tengo que comer también, pero por ahí se hizo. Claro, ellos son totalmente distintos de esa línea, pero no. Toca hacer. Claro, ahora, ya que estamos hablando de las protestas, uno de los eventos que tuvo bastante trabajo, ¿no? Por parte, y hubo bastante organización con otros colectivos, con otras organizaciones. Que sí hacemos proyectos. Que para que vean, sí, porque y fue un proyecto representativo de la Oruga, fue el Museo del Paro. ¿Sí? Que en ese entonces hicimos en el espacio de lo que era el búnker. Claro, ahí en la IECA. El hormiguero. Sí. Ya, y ese proyecto fue interesante porque fue con ayuda de nuestro compañero Saranti igual y otros colectivos que nos dieron la apertura para adquirir las fotografías. Claro, tener fotografías, incluso ciertas cosas que se usaron dentro del paro. Las bombas lacrimógenas que usaron los perdigones, porque ya empezaron con estas nuevas prácticas de disparar. Claro. Y los escudos que realizaba la gente, ¿no? Como los escudos improvisados, ahí con un pedazo de lata, yo que sé, de las antenas del internet. El DirecTV era. Sí. Entonces sí fue un proyecto interesante. Y lo interesante fue cómo le organizamos, ¿no? A todo el espacio del búnker le fuimos como poniendo ahí como una especie de en el centro estaban los materiales que se usaron, ¿no? De los perdigones o los cascos o los escudos, pero también hubo una organización de hacer un conversatorio para escuchar las voces de los que participaron. Claro que ahí invitamos a organizaciones de comunicaciones que empezaron a asistir. Ahí fueron, me acuerdo que eran dos chicas de la Gaceta de Zángano y hay otras compañeras de la Marginal. Sí, de la Marginal. Y entonces, entonces fueron días. También recuerdo que hubo feria, ¿sí? Ahí se había, se cortó pues con la CIVI, la miel, sí. La miel estaba también pequeños emprendimientos. Estaba también la Jenny con esos frutos secos. Los frutos secos. Una forma de conectarnos también. Esto, claro, entonces estaban artesanías también. Estaba bueno. Y también recuerdo que hubo una presentación de un performance. Ese fue el segundo día, claro. Copita tuya. Sí, un pana igual bueno, que se lo conoce ahí de la ducha. Claro, y que eran también estudiantes de artes, ¿no? Claro, y fue un performance que justamente tenía que ver con el paro, porque esa fue la temática, el paro del 2019. Entonces esa fue la temática que se usó. Y claro, justamente este evento fue una cuestión, digamos, que sí movió también, porque incluso el búnker luego como que hizo una revista, y estaba también el proyecto. Ha dejado huellas Claro, y eso también es bacán, ¿no? O sea que nos han ido, digamos, como reconociendo, al menos en estos espacios en los que habitamos, que es justamente como en los plantones, en marchas. Ahora incluso nos llaman como para cubrir ciertos plantones. Sobre todo si es de la UCE, ¿no? Claro, sobre todo la central. Entonces es como, claro, ¿no? Buscamos también hacernos un espacio dentro de todo esto, digamos, que tiene que ver también con la dominación que existe por parte de los medios de comunicación masiva. Y claro, es muy difícil enfrentarse a todo esto, pero es, digamos, un aspecto del cual vamos trabajando poco a poco. Y también la organización, ¿no? Estamos también siempre aliados a distintas personas o colectivos, ¿no? Y por eso parte de nuestro eslogan, que ya lo hablaremos bien, pero está del organizarnos, como el compañero decía, resistir desde la individualidad y en lo colectivo, y lo que nos caracteriza, que es la difusión. Y a la vez también podemos decir que me gustaría pensar que estamos creando tejido social.
Por supuesto. desde la alteridad, desde lo alternativo, de estas pequeñas minorías que en un futuro podemos ser las grandes masas, ¿no? Pero paso a pasito, a paso de oruga. Ese era el nombre del programa al comienzo, pero ritmo quedó mejor. También, claro. Igual vas a un ritmo lento, pero seguro. Pero así, exacto. Bueno, esto ha sido como el segundo segmento y bueno, avanzaremos hasta terminar en el siguiente. Gracias por acompañarnos hasta este tercer segmento. Vamos a hablar ya para terminar justamente de qué vamos o qué buscamos con este podcast, con este espacio que estamos abriendo. Entonces ahí vamos Claro. a... Este podcast, Al ritmo de la oruga, busca hablar de distintas temáticas de carácter político, social, cultural, en donde en un principio vamos a conversar entre los tres, pero con la apertura de invitar a más personas que quisieran expresar su voz o lo que sienten. Entonces, más o menos va a ser esa lógica, temas coyunturales y así se va a mover por el momento. Sí, la verdad, el ritmo de la oruga lo que pretende es traer a bailar a mucha gente con distintos ritmos, la verdad. Una gran variedad. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con la ayuda de ustedes, la verdad, del público, de las personas que en la calle están ahí dispuestas a hablar, dispuestas a dejar huellas, porque nosotros lo que intentamos es plasmar esas huellas en las redes sociales, porque qué importante es dejar un vestigio en la historia, porque todos somos historia, que todos dejamos algo en esta realidad. Y eso, la verdad, entonces con este proyecto vamos a topar temas de género, de coyuntura, de política, de la realidad nacional, de cosas que la verdad tengan este impacto, intentar explicarlo, intentar analizarlo y, como dije, se mencionó anteriormente, con la reflexión y la crítica de vida, haciendo como dicen las compas feministas. Claro, entonces les invitamos también a que puedan decirnos, no sé si tal vez algún tema de su interés, nos puedan escribir directamente a nuestras redes. Por cierto, no síganos en nuestras redes, la Oruga Disidente. Si quieren participar. Claro, igualmente, o sea, también si desean venir acá y participar también, porque este es un espacio abierto, o sea, no queremos tampoco que sea un espacio cerrado o que solo invite a las personas conocidas, a los académicos. Que sí, ¿no? Que sí, está bien que puede ser, pero Ajá. en nuestro comienzo va a ser a personas que no tengan la apertura para expresar su voz. Ajá. Y quieran hablar. Y claro, y quienes busquen también como un espacio para poder decir ciertas cosas, para poder denunciar también lo que puede suceder en sus espacios y conversar, o sea, bailar, como dice David, al ritmo de la oruga. Y claro, ¿no? O sea, como decir las cosas que queremos expresar, ya sea incluso venir a hablar de cultura, de arte, de música incluso. Entonces este es un espacio abierto, claro, también como de películas incluso. No es que va a ser un espacio solo donde, pucha, la oruga solo habla de Se temas siente a criticar y a cuestionar y hacer y no da Es soluciones. más para conversar, es más para conversar. aquí. Conversar y sacar Temas cositas. Y fomentar lo que es el pensamiento crítico, ¿no? que es Este importante. crítico es lo importante. Y cuestionar. Aquí fomentamos, mientras más hablamos, conversamos, mientras más se circulan las ideas, vamos a poder generar cuestionamientos, porque vamos a ver distintos enfoques, distintas realidades, y eso es lo que se aspira. Claro, y bueno, eso creo que también es algo que caracteriza a la oruga, ¿no? Que es, digamos, venimos de distintas realidades también, claro, venimos ya sea desde el punk, venimos también desde nuestros propios intereses, quizás desde el amor a nuestros colegios, acá David también. Ya hablaremos de eso. Claro, digamos, venimos desde diferentes realidades, ¿no? Entonces eso también enriquece muchísimo a la oruga disidente, que igualmente Chris también, que viene de sus propias realidades, también, digamos. Aquí donde ven tenemos gente en Francia, Claro, tuvimos que gente en justamente- Argentina, tal Que ya haremos un Ya haremos un resumen. programa Sí, un programa para para conocernos que mejor eso también. vía Zoom. Entonces eso, les invitamos a seguirnos, como les decíamos, en nuestras redes, a compartir también, que esa es la ayuda más grande que nos pueden dar también, como a difundir este contenido. De igual manera, bueno, si desean como realizar Apoyo. ciertos aportes Sí, económicos, porque al final, o sea, es un espacio que necesita, como ustedes verán, claro, o sea, el espacio en el que estamos es un espacio muy bonito, nos ayudan con el espacio directamente.
Y claro, visuales desde el caos también, que es justamente la cámara con la que estamos grabando y los micrófonos. Claro, y la para que se pueda seguir sosteniendo y para poder incrementar también la audiencia y todo, es necesario su... Así sea que nos vean en la calle, así un juguito, una papita, a veces los ve flacos, así a Vlad y al Mauro, entonces todo suma, dicen. ¿No? Sí, igual con todo les dejamos aquí, bueno, nuestra cuenta. Sí, la cuenta y también de las redes sociales. Las redes sociales, claro, para que ahora sí estamos en todo, no solo en Facebook. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Exacto. Entonces eso sería, gracias a todas, todos por acompañarnos en este espacio y por favor, compartan y nos seguiremos viendo en un próximo capítulo. Organízate, resiste y difunde. Chao. Gracias.